Bienvenidos, chicas y chicos, a una nueva clase de lenguaje preuniversitario popular Antumapu 2021. Les agradezco mucho todos los cariños que me mandan en el chat. Y comenzamos de inmediato nomás. Hoy día no hay escala de emociones. Como habíamos estado hablando, hoy día nos toca revisar el ensayo número 4. Bien. Hoy día vamos a revisar el ensayo número 4. Lo ideal es que llegaran con el ensayo realizado, para eso les avisamos la semana pasada y la semana antepasada, y la antepasada les dijimos que esta semana íbamos a revisar el ensayo. Entonces, nada, ojalá lo hayan traído hecho. Si es que no lo hicieron, no importa, quédense igual conectados, conectadas, y no sé, yo creo que vamos a ver como 3 textos. Mañana lleguen con los textos que sobran, terminados, realizados, hechos, para que les sirva mucho más la revisión, ¿ya? Se estaban poniendo de acuerdo para poner la cámara. Mañana, sí, mañana prendan la cámara, bacán, yo muy contento. Mañana me vacunan, no creo que me baje así como, oh, me sentí mal, las primeras veces, las 2 no me pasó nada, así que yo creo que igual voy a estar, así que mañana falto, el profe no viene. No, sí, vamos a estar, yo voy a estar por lo menos, pero Yo no voy a estar. la Sofi no va a estar, pero con la Fer No, vamos a estar, ¿ya? sí. Bien, comencemos. Tenemos el modelo 2010, modelo admisión 2019. Eh, este ensayo, los primeros 3 textos, bueno, yo los he hecho montones de veces. El primer texto muy breve, apenas 4 párrafos, media plana el primer texto. Un texto bastante sencillo, narrativo, muy cortito, con pocas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? Les pido disculpas de nuevo porque les subí el archivo que no tenía las preguntas tachadas, pero ya subí el que sí tiene tachadas las preguntas que no van, y las que sí van salen con un ticket. Pregunta 28. Con respecto al trabajo del protagonista como empleado de correos, en el texto se afirma que, se afirma, por lo tanto, pregunta textual, pregunta de información explícita. ¿Qué función comunicativa cumple el tercer párrafo? Identificar, ¿no es cierto?, la función, reconocer. Pregunta 30, de la lectura se infiere que el acto de responder cartas, por lo tanto, una pregunta de inferencia local. Nos dicen que es respecto a la respuesta de las cartas de parte del empleado. La idea principal del primer párrafo es una pregunta de síntesis local. Otro título adecuado para el relato es, esa es una pregunta de síntesis global, también lo hemos trabajado, sabemos que cuando nos preguntan un título para el texto es una pregunta de síntesis, básicamente sintetizar en una frase todo el texto, todo el párrafo. Esas 5 preguntas simplemente, sí, 5 preguntas. Vamos con la lectura entonces del texto. El texto se llamaba El empleado de correos, de Jacques Sternberg. Dale, Sofi, parte tú. Ya. La Fer va a leer. No sé, depende del internet. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien, no se escucha el robot, así que intentemos. Ya. Súper. Sí. Sofi, Fer y yo. Ya. Vamos. Dice, en los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja. Recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo, y siempre afable, cortés. Se preocupaba de señalar que dicha labor era gratificante, sellando y sonriendo a la vez, sin pausas, a vecinos, a clientes, a vigilantes, al mundo entero. A todas las cosas, a él mismo, a su día de trabajo, ante todo, su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa, pero soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal. Porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero,
lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar. Se las lleva, vuelve cuanto antes a su hogar, arroja las cartas sobre la mesa, las abre con ansiedad y cada noche desde las 9 hasta el amanecer las responde, una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. Excelente. Entonces, un texto que nos cuenta de un empleado de correos que se lleva cartas, se roba cartas y las responde él. Súper turbio. Vamos con la primera pregunta que dice, Sofi. Ya. Dice, con respecto al trabajo del protagonista como empleados de correos, en el texto se afirma que A. Es un hombre prisionero de las labores de su trabajo en la oficina de correos. B. Tenía un comportamiento libre de premuras e inquietudes en su jornada laboral. C. Actuaba salvaguardando la imagen intachable de la oficina de correos. D. Anhelaba cumplir a tiempo con los requerimientos y exigencias de la oficina de correos. Y la última dice, necesitaba mantener sus hábitos adquiridos durante los 10 años de labores en la oficina de correos. ¿Cómo les fue en esta? ¿Cuál pusieron? Esta era de comprender y buscar la información e identificarla. Yo ni puse la E. La Belén puso la B. Luis también B, puso la B. sí. Bueno, aquí la correcta era la B, parece, ¿no? Sí. Sí. Tenía que ver con que tenía un comportamiento libre de premuras e inquietudes porque si nos íbamos al segundo párrafo, ahí nos decía cómo era el ambiente en que él trabajaba y decía que hacía con calma todas sus tareas y bien feliz. Así que Sí. libre de premuras significa como libre de Prisa. problemas o De ¿de qué? premura es una prisa, como estar Eso, apurado en algo es una premura. sí. Y aquí nos dice todo lo contrario, que hacía las cosas con calma y eso. Y Johnny, ¿cuál le había puesto? La E La puso E. Johnny. Necesitaba mantener sus hábitos adquiridos durante los 10 años de labores en la oficina de correos. Eh, bueno, esta no era, Esa, porque, dale. no, dale tú. Iba- Yo descartaría la E más que nada porque esos hábitos adquiridos durante 10 años se refiere un poco al hecho de que se robaba las cartas, pero eso queda fuera del trabajo del protagonista, es como una Sí, acción ilegal que él hace fuera del trabajo. Por lo tanto, esa alternativa yo creo que apuntaba al hecho de que el empleado se robaba cartas y la respondía él, pero eso sería ya fuera del trabajo. Como que respecto del trabajo que hace el protagonista, lo que señalan es precisamente lo que dice la B, que no se apuraba y que lo hacía todo como bien, que nunca tuvo una queja, que trabajaba bien en el fondo. sí, como que esa alternativa se va del contexto de lo que nos están preguntando. Claro, lo que nos preguntan es respecto al trabajo y algo que sale textual. Esto ya Mm. es más una inferencia, que necesitaba mantener sus hábitos. No sabemos si lo necesitaba o no, pero lo hacía siempre. Siempre se robaba cartas. Eso. Vamos con la 29, Fer. Ya. La 29 dice, ¿qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior? Exponer ejemplos de la labor rutinaria del empleado, contradecir la imagen de empleado modelo del personaje, destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir, describir las causas de la labor rutinaria o comparar la labor rutinaria del empleado con un delito. En el chat dicen que B y E, o la E es del anterior. No me alcancé a dar cuenta. No, la E es del anterior. Ah, ya. Johnny, Cata y Belén pusieron la B. Vamos al párrafo 3. Es bastante breve.
Entonces el párrafo 3 nos dice que hace 10 años, antes de terminar su labor, lleva a cabo un delito cotidiano, o en este caso un gesto que se ha vuelto obligatorio o una razón de vivir. Claro, Por lo tanto, eso viene justo después de que ujú, dijeran que su trabajo era como impecable, que hacía todo bien. claro. Entonces viene justo como a contradecir. Sí, yo creo que sí, porque como indica el Gonzalo, en el párrafo anterior nos dicen, oh no, es que todo lo hacía súper bien, era súper cortés, súper amable, súper todo, súper bacán, y de repente así como, ah, pero cometía un delito. Entonces, precisamente lo que hace es contradecir la imagen del empleado modelo. Claro, es súper notoria el cambio de idea entre un párrafo y otro. Un párrafo lo alaba a full y el otro dice como, pero se robaba cartas todos los días. Así como, pucha, no era perfecto. Así que nos quedamos con la B. Todos pusieron la B en el chat, al menos los que nos comentan su respuesta. Vamos con la 30. La pregunta 30 decía, de la lectura se infiere que el acto de responder cartas por parte del empleado es constante, riguroso y significativo. Constante, riguroso y significativo. Isidora, Cata, Belén pusieron la E. Génesis también puso la E. Johnny también puso la E. Excelente. Las tres. Luis también la E. Constante, riguroso y significativo. Esto obviamente estaba en el último párrafo y bueno, en el tercer y cuarto párrafo, los últimos dos, que nos decía que era un gesto que se había vuelto obligatorio, una razón de vivir y que hace 10 años lo comete cada noche. Una razón de vivir nos apunta obviamente a que es algo significativo, algo que le importaba mucho al empleado de correo. Constante porque lo hace todas las noches desde hace 10 años y riguroso por lo mismo, nunca falló en llevarse cartas todas las noches. Por lo tanto, la 30 estaban en lo correcto, es la E. Las tres características respecto a este acto de responder las cartas eran correctas. Era constante respondiendo las cartas, riguroso al responder las cartas, como que no dejaba ninguna palabra aquí, sin ninguna palabra a la ligera. Eso es ser súper riguroso, súper cuidadoso, meticuloso a la hora de responder cartas y significativo lo vemos porque para él era una razón de vivir. Así que nos quedamos con las tres. Excelente. Vamos con la 31, Sofi. Ya. Dice, la idea principal del primer párrafo es la, tenemos que ver de que, el tema del que nos hablan en ese párrafo pequeño de 2 líneas. Y las alternativas son, Ay, perdón. Disculpa. no importa. A, una opinión del empleado en torno a su deber diario. B, valoración positiva del trabajo realizado por el empleado. C, descripción de la labor rutinaria realizada por el empleado. D, justificación de las tareas realizadas por el empleado. Y E, disposición del empleado para atender a vecinos y clientes. Ya. Y ahí díganos si es que se equivocaron, cuál pusieron para ir descartándola. Ya, la Isi dijo que estaba entre la A y la B y puso la A. Ya, en esta la correcta era la B, que trataba de una valoración positiva del trabajo realizado por el empleado porque nos dice que no había tenido ninguna sola queja en todo el tiempo que había estado encerrado ahí, a pesar de que tenía un pequeño espacio y la cantidad de tiempo en la que había estado aún así no había tenido ninguna sola queja. ¿Ya? Y entonces esa era la correcta, una valoración positiva de su trabajo. Y la A dice opinión del empleado en torno a su deber diario. Y ahí, o sea, bueno, se descarta porque dice opinión del empleado y no nos hablan como si fuera desde su perspectiva, sino que es como un narrador de afuera que nos está diciendo. Exacto. En la pregunta 31 nos piden la idea principal del primer párrafo. La correcta era la B, que era que era valorado positivamente. Nunca había recibido una queja en 10 años.
Y la alternativa A la descartamos, ¿por qué? Uno, por lo que dice la Sofi, que nos habla de la opinión del empleado, mientras que en el primer párrafo el empleado no manifiesta su opinión respecto de su trabajo. Eso sí lo hace, pero en el párrafo 2, ¿ya? En el párrafo 2 dice que el empleado juzgaba que su trabajo era una tarea muy fastidiosa. Ahí se nos comunica la opinión del empleado respecto de su propio trabajo, pero eso sale en el párrafo 2. Y la pregunta nos habla del párrafo 1. Por lo tanto, descartamos la A por esas dos razones y nos quedábamos con la alternativa B. Eso. Sí. Vamos con la 32, Fer. Ya, 32. Otro título adecuado para el relato leído es La obsesión de un empleado de correos, las causas del fastidio laboral en la vida de un empleado, las misteriosas actividades nocturnas de un empleado público, la influencia de la rutina laboral en los delitos cotidianos y la ansiedad de un empleado de correos frente a un actuar prohibido. En el chat dicen que en esta caí como avión. Rayos. Pero la tuvo buena, solo que se demoró. ¿Entre cuál estaba Luis? Poner títulos corresponde a habilidades de síntesis, resumir. Entre la A y la D. Yo estaba entre la A y la influencia de la C. rutina laboral. Yo creo que también estaba entre la A y la C. La D, pero la D... La influencia de la rutina laboral en los delitos cotidianos. Es que Sí. no sé si el texto dice que la rutina haya influenciado que se robara las cartas. Como que solo hace una comparación de que era muy bueno, pero se robaba las cartas. Pero no habla de influencia. Claro, como que si fuera por la rutina, habría empezado quizás a los 8 años y no desde los 10 años, como que aquí casi que se nos dice que desde el primer día se robaba cartas. No lo dicen, pero como que uno puede inferir eso, como que lleva 10 años siendo bacán, pero lleva 10 años robándose cartas, ¿ya? En este caso, yo descarté las alternativas C y D porque superan la información que nos entrega el texto. La alternativa C, por ejemplo, nos habla de las misteriosas actividades nocturnas de un empleado público. Ya cuando nos habla de empleado público, puede ser cualquier tipo de empleado, un alcalde que va, no sé, a un cabaret, no sé, un político que se roba platas en la noche, no sabemos, como que es mucho más amplio el tema. En cambio, la A nos habla de un empleado correo, como súper concreto del tema que estamos relacionando. Lo mismo la D, la influencia de la rutina laboral en los delitos cotidianos. Eso se puede aplicar en cualquier labor, en cualquier rubro, en cualquier profesión o oficio, no solamente en un empleado de correos. En este caso, como que el contrapunto de que era muy buen empleado de correos, pero se robaba no sé qué, nos habla de esa obsesión. Sí, la C es como un título de noticia polémica. En un momento también pensé la ansiedad de un empleado de correo frente a un actuar prohibido. Ya, la E la podemos descartar porque él nunca habla de una ansiedad. Él como que es súper como perfeccionista para responder las cartas y nunca dicen como que estaba ansioso por llegar a responder las cartas. Solo se dice que lo hacía rigurosamente. Todos los días se robaba cartas y las respondía. Pero no sabemos, nunca nos hablan de que estaba ansioso. Por eso mismo la descarté. Excelente, muy bien. Claro, Piñera roba de día y de noche, no tiene miramientos en ese sentido. También como que el delito cotidiano para él. Por eso. Bien, en este caso, esta pregunta estaba difícil, sí. A mí igual me costó, igual me demoré, pero era la A, la obsesión de un empleado de correos. Básicamente podemos dividir el texto en dos partes. La presentación del personaje y luego como lo más importante que es la obsesión que tenía por responder cartas. Por eso como que lo más importante es la A, la obsesión por robar cartas.
Luego, como que haya sido perfecto, no, aporta, pero no es lo más importante, ¿ya? Súper, vamos con la 30 no, vamos con el siguiente texto. Esas eran las preguntas del texto 1. Estaban relativamente fácil, creo que solamente esta pregunta 32 era un poco más compleja. Pero la descartaron bien. Vamos con el texto 2. Este texto hablaba sobre los tardígrados y que nos preguntaba 3 preguntas de vocabulario y, de acuerdo con lo planteado en el primer y segundo párrafos, los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Porque, por lo tanto, aquí tenemos una pregunta de información textual. La respuesta a por qué son los seres vivos que resisten más condiciones extremas va a estar en estos 2 párrafos. Pregunta textual de los párrafos 1 y 2. Explícita. 37. ¿Cuál es el propósito del 9º párrafo? En esta nos piden identificar el propósito comunicativo del párrafo 9. 38. En el tercer párrafo, en relación con la sobrevivencia a condiciones extremas, se infiere que, aquí tenemos una inferencia, pero local, porque nos dicen en qué párrafo tenemos que desprender información que está implícita. 38, pregunta local de inferencia. 39. En el primer y segundo párrafos, respecto al agua, se afirma que, esta obviamente es pregunta explícita de información textual, y además nos dicen los párrafos y el tema, por lo tanto esta ya es súper local. Tenemos que buscar cuando se hable respecto al agua, en el primer y segundo párrafos, y ver qué se afirma sobre el agua en esos párrafos. Pregunta 40. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el quinto párrafo? Obviamente, síntesis local, síntesis del quinto párrafo. 41. Según lo expresado en el sexto párrafo, la presencia de tardígrados en islas de origen volcánico se explica por su capacidad para, también pregunta explícita de el sexto párrafo, local explícita. De hecho, la mayoría de las preguntas de este texto eran todas explícitas, estaba relativamente fácil este texto. ¿Cuál de los siguientes titulares de prensa sintetiza el contenido del primer párrafo? Aquí nos ocupan la típica pregunta de hacer un título para el texto, pero solamente del primer párrafo, por lo tanto es una síntesis local. Odio esas preguntas, dice Luis. Ánimo, Luis, a trabajar las preguntas de síntesis, a reforzar las habilidades de síntesis, porque, como hemos visto, generalmente la síntesis es entre identificar el función o propósito comunicativo y la síntesis son los segundos tipos de preguntas que más cantidad vamos a encontrar en la prueba. Las preguntas textuales, explícitas, son las de mayor presencia, las de mayor cantidad, y luego tenemos las de síntesis y la de identificar el propósito comunicativo. Esas son como las 2 preguntas que están en segundo orden de cantidad de preguntas. Poner títulos es odioso, dice, sí, pero si que nosotros identificamos la idea principal párrafo a párrafo y buscamos qué idea conecta todas las ideas principales de todos los párrafos, es fácil llegar a la idea principal. 43. ¿Cuál es el propósito del emisor en el cuarto y quinto párrafos? Propósito comunicativo, que es lo que busca transmitir, comunicar. Y la pregunta 44. Con respecto a los tardígrados, el emisor afirma que, una pregunta de información textual, pero aplicado a todo el texto. Global, pero de información explícita. ¿Qué se dice de los tardígrados? Súper, hartas preguntas textuales, un par de síntesis, un par de interpretar el propósito. Vamos con la lectura, chicas. Ya, ¿empiezo yo? Dale. Ya dice. Toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Estos diminutos invertebrados de entre 0,1 y 1,5 milímetros son comúnmente conocidos como osos de agua, por su apariencia de oso en miniatura y porque viven en lugares húmedos como musgos y helechos.
Sin embargo, pueden llegar a perder el 99% del agua de su cuerpo y sobrevivir gracias a un estado de suspensión inanimada o anhidrobiosis. El ser humano muere al perder el 15% de agua en su cuerpo. El estado de suspensión de los tardígrados es posible gracias a un azúcar llamado trealosa que se introduce en sus células para reemplazar el agua perdida. En este estado, reducen su metabolismo en un 99,9%, resucitando literalmente cuando vuelven a tener agua. Tardígrados vivos se han regenerado a partir de musgos secos más de 100 años después de que fueron recogidos. Entre las más de 1150 especies de tardígrados, hay especímenes que son capaces de soportar temperaturas de menos 200 grados Celsius mediante la criobiosis, un proceso por el cual una especie de anticongelante natural evita que se formen cristales de hielo que pueden romper sus células. También son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados Celsius durante algunos días y a temperaturas de menos 272 grados Celsius, un grado por encima del cero absoluto, durante algunas horas. Los altos niveles de radiación son otra de las condiciones extremas en su entorno a las que son capaces de adaptarse. Son capaces de soportar 570.000 Roentgen, un nivel de radiactividad 1000 veces superior a la dosis letal humana. Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, pero su posibilidad de reanimación es proporcional a la duración del estado latente. Algunos tardígrados emplean técnicas de osmobiosis para poder sobrevivir de una forma activa en entornos con alta salinidad. Su viabilidad solo se reduce a una exposición prolongada. Algunos tardígrados se encuentran en la zona entre mareas y pueden tolerar los ciclos de las mismas, con los cambios en la salinidad del agua correspondientes. También soportan periodos de desecación extrema. Se cree que lo consiguen con el cese de su metabolismo. Los tardígrados se alimentan de musgos y líquenes, ya que están adaptados a los ciclos de humedad y sequía que estos sufren. Se cree que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento, al aferrarse a pequeños trozos de musgo o líquen seco. Esta teoría parece estar apoyada por el descubrimiento de los tardígrados en remotas islas de origen volcánico, donde solo podrían haber sido depositados por el viento o las aves. Los tardígrados viven en casi la totalidad de los ecosistemas. Te los puedes encontrar incluso en las zonas húmedas de tu jardín. Estos sorprendentes animales han sido encontrados en entornos químicos nocivos o en alcohol hirviendo, gracias a la quimiobiosis. Algunas especies pueden soportar presiones de 6000 atmósferas. La presión en la superficie es de 1 atmósfera, lo que es 6 veces la presión del agua en la parte más profunda del océano o fosa de las Marianas. La criptobiosis es una técnica de adaptabilidad mediante la cual los organismos consiguen la suspensión de sus procesos metabólicos. En ella se engloban la criobiosis, la anhidrobiosis, la osmobiosis, la quimiobiosis y la anoxibiosis. La capacidad de los tardígrados terrestres a someterse a criptobiosis ha llevado a algunos a sugerir que podrían ser transferidos por la panspermia, es decir, entre los diferentes planetas a través de los meteoritos, al poder sobrevivir al vacío y a la radiación solar en el espacio al menos 10 días. De cienciapopular.com, tardígrados. Excelente. No sé si han visto fotos de los tardígrados, como que me dan un poco de asco, pero de tanto leer este texto como que ya me encariñé con los tardígrados. Son brígidos, son muy resistentes estos osos de agua, son bacanes. Pero como que me dan un poco de repulsión ver las fotos. Como pensar que están en todos lados además, como en nuestra piel, en todas partes. Ya, pero son microscópicos y son bacanes, como que son mucho más resistentes que nosotros o que cualquier otro ser vivo, así que son como un Michelin, exacto.
Bien, voy con la pregunta 36, que decía, de acuerdo con lo planteado en el primer y segundo párrafos, como dice de acuerdo, sabemos que es pregunta textual. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas, porque A. Viven en lugares húmedos como musgos y helechos. B. La suspensión inanimada o anhidrobiosis les permite condensar el agua. C. Se regeneran a partir de un azúcar llamado trealosa. D. Pueden sobrevivir aunque pierdan el 99% del agua de su cuerpo. O E. Resucitan por medio de la reducción de su metabolismo en un 99%. Esta pregunta la encontré fácil, o no sé si los distractores estaban malos, como que no había otra alternativa que me convenciera mucho fuera de la que dice la Isi, la Belén y la Cata. No sé si alguien puso otra como para irla descartando. Por ejemplo, que vivan en lugares húmedos como musgos helechos no es una buena característica para que sean los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. De hecho, eso nos habla de lugares bastante amigables. La de la suspensión inanimada o anhidrobiosis la descartamos porque no es que condensen el agua, no tiene que ver eso, tiene que ver con perder agua, no condensarla. Por lo tanto, lo descartábamos por ese verbo condensar. Que se regeneran a partir de azúcar, tampoco. Se regeneran cuando vuelve el agua. Se evitan morir con la azúcar trealosa, pero no tiene que regenerarse con ese azúcar. Y que tampoco reducen su metabolismo en un 99%. En estos párrafos no nos habla de eso, nos dice que pierden tal cantidad de agua. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa D. Era que pueden sobrevivir aunque pierdan el 99% de el agua de su cuerpo. Aquí, pueden llegar a perder el 99% de agua de su cuerpo y sobrevivir. Nos quedamos con la alternativa D. Vamos, Sofi, con la 37. Ya. Ya, la 37 tiene que ver con interpretar qué propósito nos quiere entregar o por qué pusieron en ese noveno párrafo de qué nos quieren hablar. Ya, y las alternativas que nos ponen son la A, señalar los distintos modos de transporte de los tardígrados. B, comentar las propiedades biológicas de la anoxibiosis. C, caracterizar el proceso de criptobiosis. D, mencionar la capacidad de transportarse por el espacio de los tardígrados. Y E, enumerar las condiciones para la sobrevivencia de los tardígrados. El noveno párrafo, el último que está. Sí. Nos empiezan a definir qué es la criptobiosis. Nos muestran todos los procesos raros que hacen los tardígrados. Y así. Ya. Creo que todos pusieron la C. Ya. Esa es la respuesta correcta. Y está bien porque primero nos hablan de la criptobiosis, nos las definen, después los procesos a los que están dentro, como que nos va diciendo las características, y al final termina con una idea que está relacionada con la criptobiosis, como una idea secundaria. Así que está bien la C. No sé si alguien puso otra para descartarla. Yo descartaría la D solamente porque pensé que estuve entre la C y la D harto rato, como que no me podía decidir entre la C y la D, entre la C y la D, y al final descarté la D porque nos habla de que menciona la capacidad de transportarse por el espacio de los tardígrados, pero esta capacidad se nos presenta como una hipótesis, como algo que no está comprobado, ¿ya? Ha llevado a algunos a sugerir que podrían ser transferidos a través de los meteoritos por el espacio. Por lo tanto, se nos menciona como una posibilidad, como una teoría, como una hipótesis, pero no como algo comprobado, como que la capacidad de transportarse por el espacio esté corroborada. Simplemente es una posibilidad.
Por lo tanto, no es eso el propósito. Nos mencionan esa posibilidad como, no, esta idea es tan bacán que hasta podría explicar que viajan por el espacio, pero no está comprobado. Por lo tanto, se refería más que nada a describir la criptobiosis. Así que nos quedamos con la C. Excelente, chicos y chicas. Vamos con la 38, Fer. Ya. En el tercer párrafo, en relación con la sobrevivencia a condiciones extremas, se infiere que la formación de cristales de hielo en las células impide la sobrevivencia en lugares fríos. Los tardígrados son los únicos seres vivientes que realizan la criobiosis a menos de 150 grados. La resistencia a las altas y bajas temperaturas depende de la criobiosis. Las especies de tardígrados que pueden sobrevivir a altas temperaturas son pocas, o el proceso de criobiosis se facilita en ambientes con temperaturas que varían entre los menos 272 y 151 grados. Entonces, ¿qué nos dice el tercer párrafo que podamos inferir? Sofía dice que le costó esta pregunta. Ya, entonces, volvamos a leer el tercer párrafo. El tercer párrafo nos dice que hay más de 1000 especies de tardígrados que pueden soportar menos de 200 grados mediante criobiosis. Después nos dicen que esta criobiosis es un proceso en el que una especie produce un anticongelante natural que evita que se formen cristales de hielo que puedan romper las células. También son capaces de sobrevivir a temperaturas más altas que 150 grados y menos 272 grados. Entonces, Catalina dice que puso la A. Y Sofía dice que también puso la... Belén dice que puso la C. Descartamos entonces. Veamos la A. La formación de cristales de hielo en las células impide la sobrevivencia en lugares fríos. En Esa es el la texto, correcta. sí, pues, esta es la correcta. Pero entre esa y la C, la resistencia a altas y bajas temperaturas depende de la criobiosis. ¿Por qué no sería la C? No sería la C porque nos habla de la criobiosis solo con temperaturas bajas. Cuando habla de temperaturas altas, no lo relaciona con la criobiosis. Por eso descartamos la C. La C nos habla de resistencia a temperaturas altas y bajas, dependiendo de la criobiosis. Pero la criobiosis, como, ¿cómo se llama? La criogénesis, o lo que se hizo Walt Disney, que se congeló, también es como crío algo. Y es relacionado al frío, como que crío viene de frío. No me sé la raíz del griego o latín, pero apunta al frío. Y en este texto lo mismo. Nos dicen de temperaturas altas, pero no lo relaciona con la criobiosis. La criobiosis la relaciona solo con las temperaturas bajas. Por eso yo descarté la C. Y lo que sí se infiere es que la formación de cristales de hielo rompe las células. Eso se dice textual. Los cristales de hielo rompen las células a menos 200 grados. Y por eso la criobiosis, que es un anticongelante natural, evita que el hielo rompa las células, que es justo lo que nos dice la alternativa A. Los cristales de hielo rompen las células y impiden la sobrevivencia en lugares fríos. Por eso la criobiosis nos protege de esos cristales que nos rompan las células. Eso. Súper. Vamos con la 39 entonces. La 39 decía, en el primer párrafo y segundo párrafo, respecto al agua, se afirma que, ya, como les decía, esta pregunta es súper local porque nos dicen los párrafos y el tema. Nos dicen las dos cosas, dónde hay que buscarlo y cuál es el tema y qué es lo que se afirma de él. Entonces, ¿qué es lo que se dice del agua en el primer y segundo párrafos?
que el agua es una sustancia que permite regenerar musgos secos de más de 100 años. B, el agua ocupa el 99,99% del cuerpo de los tardígrados. C, el agua tiene la misma composición que la trealosa, cosa que por química sabemos que no, para los que están en las pseudociencias. El agua es el alimento natural de los tardígrados, o que el agua es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. Por ahí en el texto decía que los tardígrados se alimentaban de lechos y líquenes, por lo tanto el agua no. Sofi puso la E, pero no está segura. Y si la E, Belén la E, me costó y puso la E. Luis también puso la E. Excelente, chicos y chicas, están en lo correcto. La alternativa buena era la E. Aparece en el texto. Como dice, se afirma que sabemos que es pregunta textual. Vamos a los párrafos 1 y 2. ¿Y qué es lo que dice el texto en los párrafos 1 y 2? No tenemos que leer mucho. De hecho, la primera frase nos da la respuesta. Toda la vida en la Tierra, toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Ahí nos menciona el agua y nos dice que toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Por lo tanto, el agua es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. La 38 era la A. Luis. Sí, gracias Belén. En el caso de la 39, nos dice textualmente en la primera frase del texto que el agua permite o sostiene la vida de toda la Tierra. Toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Por lo tanto, nos quedamos con la E. El agua es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. Descartamos las otras porque, por ejemplo, nunca nos dicen cuánto porcentaje de agua tienen los tardígrados en su cuerpo. Obviamente no es igual el agua que la trealosa. Tampoco es el alimento natural de los tardígrados, aunque eso sale para descartarlo hay que leer otros párrafos, creo. Y que es una sustancia que puede regenerar musgos secos de más de 100 años. Creo que sí sale, pero aquí. Ah, no, lo que se regenera no son los musgos, son los tardígrados. Por lo tanto, también descartamos la alternativa A. No es que los musgos se regeneren 100 años después cuando llega el agua, se regeneran los tardígrados. Profe, ¿cómo calculo mi puntaje después si hay muchas preguntas anuladas? Excelente pregunta, lo vamos a responder mañana en la segunda revisión del ensayo, porque todavía no hago la escala para el puntaje con la cantidad de preguntas que tenemos ahora. Pero mañana les voy a dar la escala para que calculen su puntaje. De todas maneras, les fue bien, estoy seguro. Bien, eso, nos quedamos con la 39, alternativa E. 50 puntos para Gryffindor. Vamos con la 40, Sofía. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el quinto párrafo? Entonces, esto teníamos que ver qué idea principal era la más importante y que hacía que se derivaran todas las otras ideas, la principal. ¿Y qué pusieron aquí? Para ir descartando. El quinto párrafo era largo o corto. El quinto párrafo era de la salinidad, de la resistencia a la salinidad. De la salinidad y otra cosa. De las mareas, parece. Ah, no. Sí, de las no lo voy a mareas. decir. Ah, ya. Ya pusieron la E, la Sofi, Génesis y Isidora estaba entre la C y la E. Y puso la C. Ya, la alternativa correcta era la E, muy bien. Y la C, descartemos las que dice, los cambios en la salinidad del agua en la zona entre mareas son tolerables por algunos tardígrados. Ya, esta se podía descartar porque si uno juntaba como las ideas principales, esta dejaba una parte de lado que hacía que no se comprendiera como todo el texto, ya que era la parte de la desecación extrema. Entonces, eso hacía que no nos abarcara todo lo que quería decir el párrafo. Por eso la E era la más completa. Sí. Exacto. En apoyo a la ICI, yo también puse la C. Me equivoqué en esta, puse la C.
Después, claro, como dice muy bien la Sofi, esta alternativa, la C, nos deja fuera lo que es la desecación extrema, que también es una de las ideas que se tocan en este párrafo. Nos habla de la resistencia a la salinidad y también a la desecación extrema. Por lo tanto, la alternativa más completa que tocaba todas las ideas principales, incluso secundarias del párrafo, era la alternativa E, que hablaba de tanto la salinidad como a la desecación, que estaba aquí en la parte final. Así que nos quedábamos con la alternativa E en vez de la C. Ánimo que cada vez uno se va a fijar más, aprender a descartar más fácil o a ver, no, esta está más completa, esta está menos completa, esta habla de los funcionarios públicos, esta habla de los funcionarios de la oficina de correo, por lo tanto está más acotada, etcétera, etcétera. Siempre uno queda entre dos, así que ánimo que vamos mejorando siempre, todos los ensayos nos sirven para mejorar esa decisión final entre la C y la D, entre la A y la B, es pura práctica, así que ánimo, ¿no? A no desanimarse. Fer, la 41. 41. Según lo expresado en el sexto párrafo, la presencia de tardígrados en remotas islas de origen volcánico se explica por su capacidad para... Entonces, en el sexto párrafo nos dicen que hay tardígrados en islas remotas de origen volcánico. ¿Por qué hay tardígrados allí? Belén dice que porque se adhieren al musgo, Sofía dice que porque se adecuan a distintos ambientes. Vamos al párrafo. Está entre C y D, puse C, Isidora. Pucha, ahí sí. ¿Qué párrafo era? Ya, en el 6. Nos dicen que... ya, aquí dice, se cree que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento al aferrarse a pequeños trozos de musgo o líquen seco. Esta teoría parece estar apoyada por el descubrimiento de los tardígrados en remotas islas de origen volcánico. Entonces, la teoría de la que nos habla esta oración apunta a que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento y al aferrarse a los pequeños trozos de musgo o líquen seco. Entonces, la respuesta correcta sería la D, adherirse al musgo. ¿Por qué no podría ser la C? Porque en el párrafo, o cuando más bien hablan de esta, o de que encontraron tardígrados en islas de origen volcánico, no nos hablan de adecuarse al ambiente, sino que nos hablan de esto de que se transportan por el viento y que se encuentran en el musgo. Claro. No sé si... Aparece como al revés, pero nos dan como la causa y luego la consecuencia. O sea, no, nos dan la consecuencia y luego la causa. No, pues, no, mentira, al revés. La causa es que se aferran son transportados por el viento al aferrarse a trozos de musgo y líquen. Y eso causa de que se haya encontrado los tardígrados en islas de origen volcánico. Por lo tanto, la explicación de por qué se encuentran tardígrados en islas de origen volcánico es porque se aferran a trozos de musgo o líquen seco que se los lleva el viento. Estaba súper textual y nos quedamos con la alternativa D. Se encuentran, la teoría de que se aferran a los musgos apoya el descubrimiento de estos tardígrados en esas islas. Por eso nos quedamos con la alternativa D. Voy con la última, no es la última. Voy con la 42, que decía, ¿cuál de los siguientes titulares, las preguntas favoritas de Luis, cuál de los siguientes titulares de prensa sintetiza el contenido del primer párrafo del texto leído? Tenemos que resumir el primer párrafo, sintetizar el primer párrafo y dar un título. El primer párrafo sabemos que es súper breve. No era tan breve. Eso era el texto anterior. Bla, 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 bla.
Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas, luego dicen por qué, más o menos, etcétera, que cómo se defienden y todo. Pero obviamente sabemos que los primeros párrafos de la mayoría de los textos sirven para introducir el tema que va a tratar el texto. En este caso, el texto se titula Tardígrados, de cienciapopular.com, y nos habla de los tardígrados en todo el texto. Por lo tanto, el primer párrafo sabemos que va a introducir el tema a tratar. Va a introducir, este es un texto expositivo además, por lo tanto va a definir aquello de lo que va a hablar, aquello que va a exponer. En este caso, de los tardígrados. Y yo creo que esa primera frase está súper como al hueso, súper, ¿cómo decirlo? Como que nos identifica, nos define de qué va a hablar. De los tardígrados, y explica que los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. En este caso estaba... Cata había puesto primero la E y luego se cambió a la B, yo puse C, también puse C, yo estaba entre la C y la E. Hoy se complicaron aquí. ¿Qué titular de prensa nos sintetiza el contenido del primer párrafo? Increíble, osos en miniaturas encontrados en musgos y helechos. Los tardígrados, una sorprendente alternativa para vivir sin agua. Ya, aquí esta ya la descarto porque nos habla un poco como si fuera una solución para nosotros para vivir sin agua. La verdad es que habla todo el rato de los tardígrados y no lo relaciona mucho con los humanos. Los osos de agua, el sorprendente hallazgo de una nueva especie de invertebrados. Tampoco nos habla como que fuera un hallazgo nuevo, de hecho se descubrieron hace tiempo, por lo tanto no es como una nueva especie, quizás por eso se podía descartar la C. La trealosa, obviamente el texto no habla de la trealosa y tampoco de la medicina, nunca habla de eso, así que descartamos la D. Esa está descartadísima, sí. Y por último la E, que era la correcta. Sí, la E era la correcta. Los tardígrados, los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Sí, Cata, la correcta de la 42 era la alternativa E. ¿De qué habla el texto? De los tardígrados. Los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Salida textual. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Luego, esta idea la desarrolla, la continúa, como vimos los conectores de continuación, continúa la misma idea, pero más desarrollada. Va bailando más fino, pero es la misma idea de que los tardígrados resisten a condiciones extremas. Por lo tanto, lo fundamental de este párrafo es introducir el contenido de todo el texto, que es los tardígrados resisten caleta. Y luego en el texto nos describe los diferentes modos de resistencia a diferentes condiciones extremas que tienen los tardígrados. Así que por estructura, cómo funciona la introducción, o por el mismo párrafo, cuál era la idea más importante, nos llevaba por todos los caminos a la alternativa E, que el texto habla de los tardígrados y por qué son tan resistentes. Igual estas alternativas como increíble, como que igual no suenan a titular, pero lo medular, la idea principal era que iba a hablar de los tardígrados y cómo resisten a todo, ¿ya? En este caso era la E, chicos y chicas. Vamos a tratar las últimas clases de hacer puras preguntas de síntesis para que le agarren la mano, le tomen la maña a estas preguntas que en verdad son muy sencillas. Lo que pasa es que trabajamos mucho con los textos en computador, pero si es que pudiéramos imprimir los textos y subrayar las ideas principales párrafo a párrafo, nos ayudaría muchísimo en la habilidad de síntesis. Vamos con la 43, Sofía. Ya, dice, ¿cuál es el propósito del emisor en el cuarto y quinto párrafos? Tenemos que encontrar la finalidad de estos párrafos en el texto y por qué lo puse. ¿Ya? ¿Qué alternativa pusieron ustedes? La B. Ujú. Sí, darle un sentido a estos párrafos. Ya.
Ya Belén estaba entre la B y la D. Bueno, la alternativa correcta de esta es la B, exactamente. Mostrar la extraordinaria capacidad de adaptación de los tardígrados a diversos entornos complejos, porque en estos párrafos y en realidad los que vienen antes y después nos hablan de todas las condiciones extremas que estos pueden sobrevivir. ¿Ya? Entonces esa era la finalidad que nos querían transmitir, como mostrar en las diferentes condiciones en que pueden sobrevivir los tardígrados. Y la D dice, describir el metabolismo de los tardígrados que les permite sobrevivir a condiciones extremas. Bueno, cuando dice describir el metabolismo, yo creo que ahí se puede descartar porque no nos muestra como las características de su metabolismo, cómo es, cómo se desarrolla, sino que más bien nos describe cómo es el entorno del tardígrado, más que cómo es por dentro, por decirlo de alguna forma. Claro, Eso, por eso yo la para, descartaría. para apoyar ese descarte, cuando habla de describir, es mostrar como el paso a paso y explicar mucho más detalladamente como la forma y cómo el metabolismo de los tardígrados funciona para sobrevivir a esas condiciones extremas, como que tendría que explicar mucho más en detalle cómo funciona la criobiosis, la anhidrobiosis, Todas las bueno, biosis. todas esas biosis, ¿no es cierto? Tendría que detallarlas mucho más para que fuera describir. Recordemos que describir es enumerar características para generar una imagen visual de algo. Eso es lo que conocemos por describir. Lo vimos en texto expositivo como las formas básicas del texto expositivo. En este caso, más que describir, como detallarnos, bueno, no sé, el metabolismo de los tardígrados se reduce en un 90% porque ellos, no sé, sintetizan la trealosa desde el ácido sulfúrico no sé qué para reducir no sé qué, la respiración, bla, 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 como que describir es un proceso mucho más detallado, mientras que en este caso los párrafos 4 y 5, y en verdad como dice la Sofi, todo el texto nos nombra las acciones que hacen los tardígrados, pero no nos explican bien cómo funciona eso, sino que nos dicen, para el frío, criobiosis, para la salinidad, osmobiosis, para la desecación extrema, cese del metabolismo, pero no nos explica cómo cesa el metabolismo, que sería describir el metabolismo de los tardígrados. Nombra las capacidades que tiene para adaptarse, pero no las describe como en detalle cómo funciona. Por eso nos Y, quedábamos con la alternativa B. Y las otras alternativas no nos aparta toda la otra información, como que solamente se centra en una característica o en una condición. Por eso también se pueden descartar las otras. Claro, estos párrafos 4 y 5 hablaban de radiación, radiactividad, salinidad y desecación. Hablaba de varias condiciones extremas y cómo exponía que se adaptaban, pero no nos describía súper bien cómo funcionaba el metabolismo en cada caso. Por eso, Ujú. eh, la alternativa D era un poco superior al desarrollo de las ideas en los párrafos. Y vamos con la 44, Fer. Estaba hablando sola. Con ¿Estás respecto a los ahí muteada? tardígrados, sí. Con respecto a los tardígrados, el emisor afirma que se encuentran en las aguas más salobres, resisten diversas condiciones extremas, se originaron en remotas islas volcánicas, provienen de meteoritos interplanetarios o son seres parásitos de musgos y líquenes. Sofía, Luis y Belén dicen que B. Isidora y Johnny también, la B. Yo creo que de acá rápidamente podemos descartar la C por la pregunta anterior. Exacto. ¿Provienen de meteoritos interplanetarios? En realidad nos decían que podía ser que Sí. se encuentran en las aguas más salobres.
tengo la idea de que eso no lo mencionaban, pero No. Se menciona que resisten las mareas y su salinidad, pero no que están en las aguas más salobres del mundo. No. claro. ¿Y la E son seres parásitos de moscos y líquenes? Mm, mm. Tampoco. Por lo Tampoco, tanto, tampoco menciona que son parásitos. Dice que se alimentan de musgos y líquenes, pero nunca dice que sean como parásitos, es otra figura de alimentación, otra relación ecológica. entonces estaban en lo correcto. Resisten a diversas condiciones extremas. Porque, como decían también los chiquillos en la pregunta anterior, dice que resisten al frío, a la salinidad, al calor, al no sé qué, y todas son biosis. Sí, la verdad, en verdad, como que todo el texto habla de eso, de las diferentes condiciones extremas a las que resisten los tardígrados, como que enumera un montón de condiciones extremas y que los tardígrados aguantan todo. Así que ya sabemos, la siguiente bomba nuclear, los tardígrados van a estar ahí sobreviviendo. Súper. Entonces, 44, alternativa B. Hasta ahora, en esta revisión, ¿cuántas preguntas malas llevan? Sin vergüenza. 5 malas, dice Luis. Y de hueá. Yo llevo 1, 2, 3, llevo 4 malas. Así que no voy mucho mejor. ¿Ya? Isidora, igual. Sí, que ya por tiempo creo que no alcanzamos a ver este tercer texto porque este texto igual era más largo. Sí. Sophie lleva 4 preguntas malas hasta ahora. Excelente. Buen número. Tampoco 5, tampoco está mal. Tengo 12 buenas. Excelente. ¿Y cuántas malas, Johnny? Si esa era la pregunta. Yo, a ver, yo llevo 4 buenas, 7, 11. Yo llevo 21 buenas hasta ahora en los 3 textos. Bien. Mañana vamos a continuar entonces con la revisión del ensayo a partir del texto 3. Avanzamos poquito hoy día, pero estuvo buena la conversa. A ver el texto 3. Ah, no, yo conté la de 3 textos, por eso tengo tantas buenas. Sí, no, nada que ver. Excelente, Johnny, solo 3 malas. Sí, yo también 3 malas en estos 2 primeros textos. Estaba contando hasta el texto 3, me pasé. Bien, chicos y chicas, lo dejamos hasta aquí. Terminamos un poquito antes hoy día, ya no vamos a alcanzar a ver el texto 3. Si es que no han terminado el ensayo, igual para mañana, ojalá que lo tengan todo terminado. Y mañana les voy a mostrar, les voy a subir la escala para que calculemos nuestro puntaje con las preguntas que tenga este ensayo. Creo que son como 60 por ahí, porque obviamente hay varias que no van en el cálculo, que están obsoletas. Eso, gracias a ustedes, gracias a Isi. Un placer, como siempre, acompañarlos en la preparación de la PTU. Espero que les haya servido la revisión y mañana seguimos revisando, como siempre, enfocándonos en los errores, descartando entre las alternativas. Mañana con la cámara, bien, muy buena iniciativa, Cata. Les agradecemos muchísimo el que se puedan conectar con la cámara para hacerlo más entretenido. Así que mañana se bañan, se peinan, no sé, lo que quieran, o si no, prenden la cámara, no, así tampoco vamos, explota Zoom, ojalá no explote el Zoom. También ahora ya no somos tantos, 12 participantes, por lo tanto, igual el ancho de banda debería dar. Así que eso. Nos despedimos, hasta mañana, un gusto y un placer como siempre. Mañana seguimos trabajando, descartando, corroborando, buscando marcas textuales en los textos, todo eso. Adiós.
Chao, chao, que estén muy bien, chicos y chicas. Gracias a ustedes, linda clase, gracias a ustedes, gracias por sus comentarios, toda su participación hace la clase posible y obviamente mucho más entretenida. Nos vemos mañana. Que también, chiquillos, cuídense. Chau, chau. Chao. Nos vemos, Moisés, que esté muy bien.